En 2022 hice mi primer video de análisis sobre los equipos de un país, puntualmente Brasil. Curiosamente, desde ese momento hasta ahora se dio una serie de acontecimientos que nunca habían sucedido en el fútbol brasileño. Fluminense y Botafogo, los únicos dos equipos del grupo de los 12 grandes que aún no habían logrado ganar la Copa Libertadores, fueron quienes justamente lo consiguieron, en 2023 y 2024 respectivamente. Sao Paulo, que nunca había podido ganar copas nacionales, conquistó no solo la Copa de Brasil, sino también la Supercopa. Y el mítico Santos, que jamás había descendido, perdió la categoría por primera vez en su historia. Con el motivo de actualizar los datos y de tener un video de Brasil acorde a la estética actual de mi canal, les traigo esta reedición del análisis del fútbol en el país del Jogo Bonito. Antes de continuar, les recuerdo que pueden darle me gusta al video, suscribirse si aún no lo hicieron, y los invito a seguirme también en Instagram, link en la descripción. Este video es muy importante, por lo que quiero dedicarlo a la memoria de alguien muy importante. Espero que este año River te dé muchas alegrías derrotando a los equipos brasileños que mencionaré en este video, para que disfrutes estés donde estés. Hasta siempre, hermanita. Los primeros registros de la práctica de fútbol en Brasil son un poco borrosos, con testimonios de partidos jugados en las zonas costeras del nordeste hacia 1880. Pero los verdaderos inicios de este deporte siendo practicado de manera organizada están relacionados, como en la mayor parte del mundo, a la inmigración británica, y al igual que en Argentina, puntualmente a través de los trabajadores ferroviarios venidos de Escocia. La figura a destacar es Charles William Miller, hijo de padre escocés y madre brasileña. Nacido en San Pablo en 1874, a los 10 años de edad fue enviado a Inglaterra para realizar sus estudios. Allí practicó el fútbol, donde se desempeñó como jugador en el antiguo Corinthians Football Club y también como árbitro. En 1894 regresó a Brasil para trabajar en la São Paulo Railway Company, junto con su padre John, ingeniero ferroviario de la compañía. Consigo trajo 2 pelotas y un libro con el reglamento del casi desconocido deporte en el gigante país sudamericano. Dentro de la empresa logró armar un equipo y concretó disputar un partido contra el conjunto de la Compañía de Gas de Sao Paulo. El encuentro, que tuvo lugar el 14 de abril de 1895 en el sector de la ciudad conocido como Várzea do Carmo, finalizó con un marcador de 4-2 en favor del equipo de Miller, que, casi sin darse cuenta, había organizado el primer partido jugado en suelo brasileño bajo las reglas oficiales de la Football Association. Pero Miller era un entusiasta de los deportes, por lo que fue más allá y aprovechando sus influencias en el ámbito ferroviario, logró abrir una división de fútbol en el Sao Paulo Athletic Club, entidad fundada en 1888, pero que hasta el momento solo practicaba el cricket. La nueva disciplina ganó rápida aceptación, propagándose por la ciudad, y en 1898 el ámbito académico también sumaría su equipo, la Asociación Atlética Mackenzie College, de origen universitario. Por último, la inmigración europea de diversos orígenes también haría su aporte, derivando en la creación de más conjuntos. Hans Nobiling, inmigrante alemán, fue el pionero cuyo accionar resultaría clave. En su Hamburgo natal ya se había desempeñado como futbolista en el Sportclub Germania, precursor del actual Hamburg, por lo que al llegar a Sao Paulo logró armar su equipo propio, con el que enfrentó tanto al equipo de Miller como a Mackenzie. Pero en 1899, al querer formalizar a su conjunto como club, hubo diferencias entre los miembros, ya que Nobiling propuso nombrar a la nueva asociación a imagen del club de su patria, pero la mayoría de los jugadores se opusieron, ya que provenían de diversos orígenes, no solo alemanes, sino también franceses, ingleses y también nativos brasileños, por lo que dieron en llamarlo Sport Club Internacional. Ofendido, Nobiling abandonó el club y junto con sus hermanos y otros inmigrantes alemanes se dio el gusto de fundar otro club al que sí pudo bautizar como SC Germania. Por último, en 1900, un grupo de jóvenes criollos paulistas se juntaron con la intención de formar un club íntegramente brasileño, a diferencia de los demás, compuestos mayormente por extranjeros. Así, dieron origen al Club Atlético Paulistano. De este modo, al comenzar el siglo XX, ya existía en la ciudad una cantidad de equipos suficiente como para organizar un torneo. A fines de 1901, movido por su entusiasmo, Charles Miller, líder del Sao Paulo Athletic Club, en conjunto con los dirigentes de los otros 4 equipos, logró concretar la creación de la Liga Paulista de Fútbol. Esta, al año siguiente, llevó a cabo su primer torneo, que al día de hoy es considerado como la edición inaugural del actual campeonato estadual paulista.
por su rol fundamental, no solo al importar el deporte desde el viejo continente, sino también por crear el primer equipo y el primer torneo del país, Charles Miller es considerado hoy en día como el padre del fútbol brasileño. Y como para refrendar su posición, él mismo fue el autor de los 2 goles con los que el Sao Paulo Athletic Club le ganó la final del primer campeonato a Paulistano. Y de hecho, liderando a su equipo, encadenó de manera consecutiva los 3 primeros títulos, entre 1902 y 1904. Más tarde, en 1911, Sao Paulo Athletic Club ganaría su 4º y último título hasta la fecha, tras lo cual Miller se retiró como jugador y fungió como árbitro. Mientras tanto, en la zona costera del Nordeste también había comenzado a popularizarse el fútbol, ya que, como mencioné, esta había sido una de las primeras regiones del país en las que se practicó el deporte. Por tanto, a fines del siglo XIX, los clubes que se dedicaban al cricket o a las regatas también incorporaron el fútbol a sus disciplinas. Al igual que Paulistano en Sao Paulo, en el estado de Bahía fue el Club Vitória el que, siendo fundado íntegramente por brasileños, se declaró en rebeldía ante la discriminación inglesa, y en 1905, al haber ya suficientes equipos, pudo crearse el Campeonato Baiano, el segundo más antiguo del país. Curiosamente, el fútbol tardó un poco más en establecerse en Río de Janeiro, pese a que en aquel tiempo la ciudad era la capital nacional. Esto se debió, entre otras cosas, a que, para los cariocas, por aquellos años los deportes populares eran el remo y las regatas, cuyos máximos exponentes eran los clubes Flamengo y Vasco da Gama, ambos fundados a fines del siglo XIX. Sin embargo, al comenzar el XX, el balompié logró abrirse paso, como no, gracias a la influencia británica. Oscar Cox, nacido en Río pero de padres ingleses, fue el equivalente carioca de Charles Miller. Tras completar sus estudios en Europa, donde conoció el fútbol, retornó a Río. En 1901, junto con un grupo de entusiastas, cruzó la bahía de Guanabara hacia la ciudad de Niterói, donde pidió prestado el campo del Río Cricket Club para practicar el fútbol. El éxito de su empresa es innegable, ya que al año siguiente logró fundar el primer club de la ciudad, al cual llamó Fluminense Football Club, en homenaje al gentilicio del estado de Río de Janeiro. Y no solo eso, sino que también logró despertar en el Río Cricket Club el interés suficiente como para que el club genere su división de fútbol. En poco tiempo, el deporte alcanzó gran aceptación, al punto de que para 1904 ya existía una buena cantidad de clubes. Los más destacados de ellos fueron Bangu, Botafogo y América de Río, que en conjunto con Fluminense y el Río Cricket forjaron la Liga Metropolitana de Fútbol en 1905. Esta institución, predecesora de la actual Federación de Fútbol de Río de Janeiro, finalmente pudo organizar el primer campeonato carioca en 1906, que en el campo del Río Cricket vio al Fluminense coronarse como el primer campeón de la competencia. Pero no todo fue favorable para el equipo de Cox, ya que, en 1911, una discrepancia entre varios miembros del club derivó en un cisma, con gran parte del equipo abandonando la institución. En un principio, varios pensaron en sumarse a las filas de Botafogo, pero como por aquellos años el Fogao era el principal rival del Flu, la mayoría optó por crear una división de fútbol en el club de regatas en el que muchos de ellos ya practicaban el remo, Flamengo. Irónicamente, el Mengao se convertiría con los años en el más acérrimo rival del tricolor. Un poco más tarde, el otro gran club de regatas de la ciudad, Vasco da Gama, también incorporó el fútbol a sus disciplinas, siendo el último de los 4 grandes clubes cariocas en sumarse a la competencia. Al hacerse popular en la capital nacional, el fútbol rápidamente se propagó por los demás estados del país, que fueron creando sus campeonatos regionales. En 1914 nace en Río la Federación Brasileña de Deportes, y como respuesta, al año siguiente, en Sao Paulo se crea la Federación Brasileña de Fútbol. Ambas entidades rivalizaron en su intento por tomar la hegemonía del fútbol nacional, pero la contienda tuvo corta duración, ya que en 1916, con ocasión de la disputa de la primera edición de la Copa América, Brasil tuvo la necesidad de definirse sobre cuál de estas instituciones representaría al país en la competencia continental. Por tanto, ambas asociaciones se fusionaron, dando origen a la Confederación Brasileña de Deportes. En pocos años, el fútbol se había convertido ya en un movimiento de masas, al punto de que, para 1919, la mayoría de los estados ya contaban con su torneo propio. Durante la década del 10, los clubes seguían siendo fundamentalmente instituciones elitistas, fundadas por extranjeros, que veían al fútbol como prerrogativa de los europeos, por lo que veían con malos ojos el ingreso de los locales, y mucho peor, el de los afrodescendientes. Pero el deporte ya se había filtrado hacia las clases trabajadoras, y su popularidad era incontenible. La figura destacada de esta época es Arthur Friedenreich.
hijo de Oskar Friedenreich, funcionario público de ascendencia alemana, y Matilde de Moraes, maestra de escuela primaria de origen afrodescendiente. Su linaje paterno le permitió, a pesar de ser mestizo, ingresar a las filas del Germania, el equipo fundado por Hans Nobiling, donde comenzó su prolífica carrera como delantero, en la que llegó a ser 9 veces goleador del campeonato paulista. Algunas fuentes de la época le atribuyen más de 1.300 goles, aunque dada la poca fiabilidad de los registros del momento, resulta incomprobable. Pero independientemente de las estadísticas, el legado de Friedenreich pasa por otro lado. Al ser el primer jugador afrodescendiente que además llegó a ser estrella, fue el catalizador de la masificación del fútbol en Brasil, ya que hasta el momento era visto como un deporte para las élites, y el mulato de ojos verdes irrumpió con su estilo irreverente de regate e improvisación, descolocando el rígido juego europeo, por lo que se le considera como el padre del estilo brasileño, conocido como Jogo Bonito. Pero el hito principal en su carrera posiblemente sea su participación en la Copa América de 1919, en la cual convirtió el gol del triunfo en la final, con el que Brasil obtuvo su primer título, logrando que el fútbol adquiera importancia a nivel nacional. Por si fuera poco, en 1922 también formó parte del plantel brasileño que conquistó su segunda Copa América. En 1923, la CBD se afilia a FIFA, pero mientras tanto, en el estado de Sao Paulo, la cantidad de equipos había ido creciendo exponencialmente, desde aquel día en que Charles Miller decidió jugar un amistoso en la Várzea do Carmo. En 1902, mientras se disputaba el primer campeonato paulista, un nuevo club nacía, la Asociación Atlética das Palmeiras, que pronto se sumó a la competencia. En 1910, el Corinthians Football Club, el mismo donde Miller jugó en su estadía en Inglaterra, decidió realizar una gira por Brasil y a su paso por Sao Paulo deslumbró a un grupo de jóvenes empleados ferroviarios que, inspirados en el conjunto británico, decidieron crear un club al que llamaron Sport Club Corinthians Paulista. 2 años más tarde, un grupo de entusiastas de la cercana localidad costera de Santos decidió que era hora de que la ciudad tenga su equipo representativo, por lo que se juntaron para fundar el club que lleva su nombre. Y así como los alemanes tenían al SC Germania, en 1914 varios inmigrantes de origen italiano se pusieron de acuerdo para formar su club representativo, Palestra Italia. Años más tarde, en 1930 específicamente, el recordado paulistano, miembro fundador de la Liga Paulista, decidió fusionarse con la Asociación Atlética das Palmeiras, dando origen al club hoy en día conocido como Sao Paulo Football Club. Durante los años 20 y 30, al igual que en el resto del mundo, comenzó a darse en Brasil el debate sobre la adopción del profesionalismo. Pero aunque el fútbol ya se había convertido en el deporte predilecto de todas las clases sociales, lo enorme del territorio y la falta de infraestructura hacían imposible una organización unificada de las competencias, por lo que durante décadas los campeonatos principales siguieron siendo los estaduales, separados por cientos o hasta miles de kilómetros entre sí. En este contexto, en 1933 se llevó a cabo la primera competencia entre equipos de distintos estados, el torneo Río-Sao Paulo, en el que participó un total de 12 equipos, todos los que accedieron a ingresar de ambos estados. Con formato de todos contra todos, a doble vuelta, su campeón fue Palestra Italia. No obstante, tras su disputa, se descontinuó por diferencias en las posturas de los equipos con respecto al profesionalismo. El comienzo del cambio llegó recién en el período comprendido entre 1937 y 1946, etapa conocida como Estado Novo, bajo la presidencia del icónico Getúlio Vargas. Esta época estuvo marcada por un fuerte autoritarismo, evidenciado por ejemplo en la prohibición, durante la Segunda Guerra Mundial, de que los clubes llevaran nombres alusivos a las potencias del eje. Así, Palestra Italia debió cambiar de nombre al que actualmente lleva, Palmeiras. Pero obviando cuestiones netamente políticas, la era Vargas se caracterizó por una modernización del Estado brasileño, que trajo consigo la construcción de rutas, la ampliación del sistema ferroviario e incluso la creación de una industria aeronáutica nacional, lo que trajo aparejada una mejor conectividad y, por tanto, la posibilidad de permitir plantear la idea de una competencia de alcance nacional. En 1937, la Confederación decidió realizar el denominado Torneio dos Campeões, que actualmente es reconocido como el primer título oficial a nivel nacional. En este se enfrentaron los campeones estaduales de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Minas Gerais y Espírito Santo, respectivamente Fluminense, Portuguesa, Atlético Mineiro y Río Branco. Tras enfrentarse todos contra todos, a ida y vuelta, quien resultó vencedor fue Atlético Mineiro, convirtiéndose así en el primer campeón brasileño. Sin embargo, la idea no prosperó, no volviendo a realizarse un certamen parecido en mucho tiempo.
Eso sí, la modernización del Estado no frenó, y de hecho se aceleró en los años 40 gracias a los preparativos para el Mundial de 1950, que incluyeron la construcción del mítico Maracaná. Y si bien no se consolidó un torneo de alcance nacional, en 1950, previo a la Copa del Mundo, vuelve a realizarse el torneo Río-São Paulo, y esta vez de manera sostenida en el tiempo, ya que los equipos de ambos estados accedieron a participar todos los años ininterrumpidamente. Pero a fines de los años 50, dos hechos desencadenaron finalmente el desarrollo del deporte a escala nacional. El primero fue la obtención por parte de la selección brasileña de su primera Copa del Mundo, en la edición de Suecia 1958. De la mano de figuras tan legendarias como Pelé y Garrincha, la verde amarela pudo finalmente alzarse como campeona del mundo, compensando el triste final del Maracanazo en el 50. El fuerte impulso que este triunfo dio al fútbol brasileño vino afortunadamente acompañado por el anuncio, al año siguiente, de la creación de la Copa de Campeones de América, es decir, la futura Copa Libertadores. Con el objetivo de decidir qué representante brasileño participaría del certamen continental, la Confederación Brasileña finalmente puso manos a la obra para organizar un torneo a nivel nacional. Así nació la Taça Brasil. Como la infraestructura del país todavía era precaria, se decidió que participen en ella los campeones estaduales del año, que, para economizar costos, se enfrentarían en llaves de eliminación directa por cercanía geográfica. Solo los campeones de Río de Janeiro y Sao Paulo saldrían adelantados en la fase final, que seguía siendo de eliminación directa. El ganador de la edición inaugural fue Bahía, convirtiéndose al año siguiente en el primer participante brasileño de la Copa Libertadores. Este formato se mantuvo hasta 1968, año en que, por diversos problemas de calendario, la competencia se atrasó tanto que su campeón perdió la plaza de clasificación a Libertadores, ya que la Copa había iniciado mucho antes del cierre del torneo brasileño. Como este último había ido cayendo en importancia con los años, esta fue la estocada final que hizo que la Taça Brasil finalmente se descontinúe. Ahora bien, como mencioné previamente, desde 1950 se venía realizando anualmente el torneo Río-São Paulo, y este, lejos de perder atractivo, se había ido convirtiendo paulatinamente en la competencia más interesante del país, al contar con los equipos más competitivos, y no solo de los dos estados principales, sino que en 1967 se incorporaron también conjuntos de Minas Gerais, Río Grande do Sul, Bahía y Paraná. A partir de ese año, el campeonato pasa a ser conocido oficialmente como Torneo Roberto Gómez Pedrosa, en honor al fallecido exarquero de la selección nacional. Durante 2 años se jugó en simultáneo con la Taça Brasil, y de hecho, en 1968, el campeón y subcampeón de este torneo fueron los representantes brasileños en Copa Libertadores, debido al mencionado atraso de la Taça Brasil. Con formato de todos contra todos, y luego una segunda fase de cuadrangular final, también es considerado como título a nivel nacional, y se disputó hasta 1970. Ese año, la recordada selección dorada del ya legendario Pelé obtuvo su tercer título mundial, por lo que el gobierno militar de facto que por entonces gobernaba el país decidió aprovechar la euforia del momento para promover una imagen de integración nacional, fomentando en 1971 la creación del Campeonato Nacional de Clubes, integrado por 20 equipos, divididos en 2 zonas. Y si bien desde aquí en adelante hubo muchos cambios de formato y número de participantes, desde 1971 en adelante siempre hubo un torneo nacional, hasta que en 2003 finalmente se adopta el sistema de puntos corridos, es decir, de todos contra todos a ida y vuelta. Y así llegamos a la actualidad. Para el que no esté familiarizado, el fútbol brasileño está dominado por el grupo conocido como los 12 grandes, que son, en esencia, los equipos que fui mencionando en mi repaso histórico. Los 4 del estado de Río de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo, los 4 principales del fútbol paulista, Palmeiras, Corinthians, Sao Paulo y Santos, y a ellos se agregan los 2 equipos de Minas Gerais, Atlético Mineiro y Cruzeiro, y los 2 exponentes de Río Grande do Sul, Internacional y Gremio de Porto Alegre. Últimamente también hizo su irrupción a la fuerza un equipo de Coritiba, Atlético Paranaense, pero ya veremos hasta qué punto. Contabilizando todos los campeonatos reconocidos como válidos por la Confederación Brasileña, todos los equipos que alguna vez lograron ser campeones nacionales son Sport Recife, Coritiba, Atlético Paranaense y Guaraní, todos con un título, y Bahía, que por su parte tiene 2. Gremio de Porto Alegre también tiene 2, y en un triple empate aparecen Botafogo, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre, con 3 conquistas. Fluminense, Vasco da Gama y Cruzeiro también están igualados, en este caso con 4 títulos, aunque Sao Paulo con 6 lo supera. Los más ganadores son
Corinthians y Flamengo, que tienen 7, Santos, que escala un puesto con 8, y Palmeiras, que con 12 títulos es el máximo campeón de primera división. Durante los años 80 se había ido reduciendo el número de participantes de la primera división, por lo que, para dar más rodaje a los equipos de los estados del interior, en 1989 la Confederación crea la Copa Brasil, la Copa Nacional de Eliminación Directa, que otorga un cupo para disputar la Copa Libertadores, y que a diferencia de otros países, tiene un formato que prioriza lo federal. Actualmente la disputan 92 equipos, pero solo los conjuntos mejor posicionados en Serie A del año anterior participan, en conjunto con el campeón de Serie B y los campeones defensores de Copa Libertadores y Sudamericana, en caso de que hayan sido brasileños. El resto de cupos lo completan los campeones y subcampeones de los campeonatos estaduales de todo el país, para darle oportunidad a zonas más relegadas de que puedan competir contra los equipos principales, y quizás llegar a disputar la Copa Libertadores. Paulista, Santo André, Juventude, Criciúma y Sport Recife consiguieron ganarla en una ocasión cada uno. Y ya dentro de los equipos principales, Santos, Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Inter de Porto Alegre también cuentan con un título. Recientemente, São Paulo también alzó su primer Copa Brasil, y Fluminense también tiene la suya. Atlético Mineiro tiene 2, y Corinthians lo supera con 3 conquistas. Los más exitosos son Palmeiras, que tiene 4, Gremio y Flamengo, ambos con 5, y Cruzeiro, que con 6 títulos es quien más veces la ganó. Rebautizada en 2024 como Supercopa Rey en honor a Pelé, la Supercopa de Brasil nació en 1990, al año siguiente de la creación de la Copa Brasil, y enfrentó al campeón de esta última contra su equivalente de primera división. Tras solo 2 ediciones se descontinuó, pero en 2020 volvió a disputarse, y desde entonces se viene realizando de manera ininterrumpida. Solo 6 equipos consiguieron ganarla. Atlético Mineiro, Corinthians y Gremio la alzaron una vez. Del mismo modo, también lo hizo Palmeiras y recientemente São Paulo. El único que la ganó más de una vez fue Flamengo, vencedor de 3 ediciones hasta la fecha. Por último, entre 2000 y 2002, la Confederación llevó a cabo una competencia llamada Copa dos Campeões, que servía para determinar el cuarto participante brasileño en Copa Libertadores, además del primero y segundo de Serie A y el campeón de Copa Brasil. En este certamen competían los ganadores de los campeonatos Carioca y Paulista, del torneo Río-São Paulo, que brevemente se reeditó, y de algunas copas regionales del interior. Paysandú, Flamengo y Palmeiras fueron quienes ganaron las 3 ediciones que llegaron a completarse. En competencias internacionales, los equipos brasileños claramente destacan, siendo solo por detrás de los españoles y argentinos los más laureados del mundo, y con muchísimos conjuntos que alguna vez cosecharon algún éxito. Chapecoense logró, aunque de manera trágica, una Copa Sudamericana, mientras que Fluminense y Botafogo alcanzaron recientemente la gloria eterna, conquistando la Copa Libertadores. El Flu, además, tiene una Recopa Sudamericana y Botafogo cuenta con una Conmebol. Vasco da Gama, que también tiene una Libertadores, además suma una Mercosur. Atlético Paranaense es uno de los pocos que tiene 2 Copas Sudamericanas y también suma una Suruga Bank. Con 4 títulos aparecen Atlético Mineiro, campeón de una Copa Libertadores, una Recopa y 2 Conmebol, y Corinthians, también poseedor de una Libertadores y una Recopa, pero completa con 2 Mundiales de Clubes, ya que participó de la edición piloto del año 2000. Palmeiras, con 5 títulos, los aventaja. 3 Copas Libertadores, una Recopa y una Mercosur. Un poco más adelante se ubica Gremio, con 6 títulos, compuestos por 3 Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas y una Intercontinental. Y en un triple empate encontramos a Inter de Porto Alegre, Cruzeiro y Flamengo, todos con 7 conquistas, aunque Inter suma 2 Libertadores, una Sudamericana, 2 Recopas, una Suruga Bank y un Mundial de Clubes. Cruzeiro también tiene 2 Libertadores, pero una Recopa, 2 Supercopas, una Copa Master y una Copa Nicolás Leoz. Mientras que Flamengo posee 3 Libertadores, una Recopa, una Copa Mercosur, una Copa Nicolás Leoz y una Intercontinental. Los más exitosos son Santos, que suma 8 títulos, con 3 Libertadores, una Recopa, una Conmebol, 2 Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales, y São Paulo, que con 3 Libertadores, una Sudamericana, 2 Recopas, una Supercopa, una Conmebol, una Copa Master, 2 Intercontinentales y un Mundial de Clubes, suma 12 títulos, escalando a lo más alto del ranking internacional. El palmarés completo a nivel nacional e internacional sigue estando encabezado por el grupo conocido como los 12 Grandes, que se ubican de la siguiente manera:
Botafogo, con sus recientes éxitos, llega a 5 títulos y recupera su lugar, luego de haber sido momentáneamente superado por Atlético Paranaense, también con 5. Tanto Fluminense como Vasco da Gama presentan 7 conquistas y son superados por Atlético Mineiro, que tiene 10. Inter de Porto Alegre, con 11, queda por detrás de su clásico rival, Gremio, que tiene 14 estrellas. Corinthians llega a 15 títulos y Cruzeiro lo aventaja con 17. El Santos de Pelé también cuenta con 17, pero los más exitosos son Sao Paulo, poseedor de 20 títulos, y tanto Palmeiras como Flamengo, que cuentan con 23 títulos cada uno a nivel nacional e internacional. En cuanto a popularidad, en el caso de Brasil está clarísimo que el equipo con más seguidores es Flamengo. El equipo carioca aventaja con gran diferencia a los demás, siendo escoltado por Corinthians, también con una considerable cantidad de torcedores, y seguido más de lejos por Sao Paulo y Palmeiras, que completan el cuarteto de clubes que se despegan del resto. Finalmente llega la pregunta del millón: ¿cuál de todos es el más grande? Corinthians cuenta con una popularidad irrefutable, pero que surge principalmente de sus éxitos en los torneos estaduales en la etapa formativa, que paulatinamente fueron perdiendo terreno frente a competencias a nivel nacional y superior, en las que no destaca puntualmente. A mi juicio, es el primero en irse. Y así nos quedan el máximo campeón de Primera División, Palmeiras, el máximo campeón de Copas Nacionales y equipo más popular, Flamengo, y el máximo ganador de Copas Internacionales, Sao Paulo. Creo que casi con unanimidad podemos concluir que estos 3 están por encima del resto, y el más grande puede ser cualquiera de ellos, por eso deberemos analizar más en detalle. La única rivalidad considerada clásica entre estos 3 es el llamado Choque Rei, disputado entre Palmeiras y Sao Paulo. Probablemente se trate del enfrentamiento más parejo de Brasil, en el que se registran 116 empates, 116 victorias de Sao Paulo y 119 del Verdão, que lidera ligeramente. Y aunque no sea un clásico, últimamente Palmeiras y Flamengo se están viendo las caras en choques que definen títulos, ya que son los equipos que vienen dominando las competencias estos últimos años. Además de 38 empates, Flamengo ganó en 44 ocasiones, pero Palmeiras lo hizo en 49, llevando la ventaja. Como vemos, el ex Palestra Italia se lleva el punto en enfrentamientos mano a mano, pero aunque lidera en títulos de Primera División, se queda muy atrás en el ámbito internacional, siendo además el único de estos 3 que nunca ganó la Copa Intercontinental o Mundial de Clubes. Sigue siendo cierto lo que dicen en Brasil: Palmeiras não tem Mundial. Otro dato no menor es que Sao Paulo y Flamengo son los únicos 2 equipos brasileños que jamás descendieron a Segunda División, mientras que el Verdão no solo conoce lo que es ser rebaixado, sino que le sucedió 2 veces, en 2002 y 2012. Por último, Palmeiras es, de estos 3, quien cuenta con la torcida menos numerosa, por lo que sale de la contienda. El cruce entre Sao Paulo y Flamengo recibe el nombre de Encontro dos Gigantes, ya que enfrenta a 2 de los equipos más populares del país. Además de 43 empates, el Mengão ganó en 48 ocasiones, pero el tricolor lo aventaja con 59 victorias. Así, el punto del historial se lo llevan los paulistas, aunque la popularidad es indiscutiblemente el fuerte de los cariocas. Flamengo cuenta con un título más de Serie A y tiene algunas copas nacionales más, pero Sao Paulo lidera cómodamente en el terreno internacional y sigue siendo el único equipo brasileño tricampeón mundial, por lo que, al menos a la fecha de publicación de este video, considero que el equipo más grande de Brasil sigue siendo Sao Paulo Futebol Clube. Eso sí, es innegable que tanto Palmeiras como Flamengo están dominando tanto las competencias nacionales como internacionales últimamente, y es probable que en cualquier momento aventajen al tricolor, pero habrá que esperar para ver. ¿Vos qué pensás? Déjamelo en los comentarios. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.